Yo voy a hablar de un título, La fuerza de la razón, de Argel Gómez Concheiro, Historia del Consejo Estudiantil Universitario 1986-1992. Yo tuve la suerte de participar en ese movimiento, y digo la suerte porque al final fue un movimiento que triunfó. En 1984 y 85, Jorge Carpizo, el rector Jorge Carpizo, lanzó en la Universidad Nacional Autónoma de México un programa de reformas que iban a consolidar el neoliberalismo en la educación pública. ¿Qué buscaba? Además de que iban a hacer muchísimo más, iban a bajar la currícula, es decir, iba a haber menos cupo para los estudiantes, además de que iban a fortalecer los sistemas colegiados para hacer más centralizada la toma de decisiones, tenían como propósito también cobrar cuotas a los estudiantes, es decir, ellos hicieron una tabla de estudios donde decían: si en la Universidad Anáhuac cuesta tanto, si en la Ibero cuesta tanto, entonces en la universidad tendríamos que empezar a equipararnos con esas universidades privadas. ¡Qué aspiraciones! ¿No? Entonces, ¿Qué mentalidad? ¿Qué mentalidad? Era el neoliberalismo. ¿Qué mentalidad? Y finalmente el doctor Jorge Carpizo pues era, digamos, un representante del viejo régimen, del viejo PRI, que en aquellos años pues venía ahí todo este tema del neoliberalismo, lo lanzó Miguel de la Madrid, pero lo continúa Carlos Salinas y después Ernesto Zedillo. Pero bueno, en el momento en que anuncian la reforma universitaria, nos empezamos a organizar algo que nosotros le llamamos la corriente, que éramos un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas. Estaba en nuestra corriente, se incorporó Carlos Simas Gispert, se incorporó Baltasar Gómez Pérez, de la Facultad de Ingeniería, nuestro compañero Gerardo Marentes, de la Facultad de Filosofía estábamos Antonio Santos y un servidor, y a nivel de bachillerato ¿Y de ciencias? De ciencias, la doctora Claudia Sheinbaum y Mireya Imas estaban en la Facultad de Ciencias, el hermano de Imanol Ordorica. Imanol también, pero allá en Ciencias también el hermano de Guillermo Fernández también formaba parte de otro grupo. No estaba en nuestra corriente, pero estaba Eduardo Fernández, si no me falla la memoria. Y a nivel bachillerato, en el CCH Naucalpan y en Azcapotzalco estaban los hermanos Moreno, Óscar Moreno, Elvira Moreno, Ena Moreno. Prepa 6 estaba Andrea González, Prepa 5 estaba mi primo Roberto Atahualpa Flores, y muchos compañeros de todas las escuelas. Entonces armamos una corriente de discusión política y enfrentamos esas reformas universitarias de Jorge Carpizo. Logramos a través de una huelga que se detuvieran y fuimos a un congreso universitario que fue totalmente antidemocrático, pero que al final yo digo que este movimiento del Consejo Estudiantil Universitario triunfó porque detuvo la parte sustancial y medular de la reforma, que era cobrar cuotas. Eso se canceló. Y puso en evidencia a las autoridades. Yo me acuerdo los debates donde los argumentos estaban del lado de los estudiantes, que ponían en ridículo a las autoridades universitarias, y ahí se ganó la narrativa, yo creo. Así es. El único comentario crítico que yo tendría a esta obra es que en realidad el Consejo Estudiantil Universitario no nace en 1986, sino nace en 1966. Antes del movimiento estudiantil del 68 ya existía un Consejo Estudiantil Universitario donde estaba, entre otros, participaba en ese consejo Salvador Martínez de la Roca El Pino. De hecho, nosotros nos reunimos con él. Yo tuve
en algunas reuniones tanto con Salvador Martínez de la Roca como con el doctor Alejandro Álvarez Béjar, y nos hablaron mucho de los movimientos en los 60s en la universidad, y en homenaje a ese consejo estudiantil de los 60s del siglo pasado es que decidimos nuestro movimiento, esta corriente que les comentaba que nos reuníamos para enfrentar la reforma, tomamos la decisión de llamarle a nuestro movimiento el Consejo Estudiantil Universitario. ¿Qué es lo interesante de este libro? Lo que hace Argel es más una reflexión, si bien es cierto que es una historia, pero él hace una reflexión política y sociológica, y centra la atención esencialmente en la defensa de la gratuidad, y sobre todo nos deja ver cómo ese triunfo del Consejo Estudiantil Universitario nos dio al movimiento de la transformación, nos dio bases para tener hoy una agenda política, educativa, que se centra en el pueblo. ¿A qué voy? Hoy se tienen becas no solo para la educación básica, sino también para la educación media y superior, que era una demanda de ese Consejo Estudiantil Universitario. El hecho de que no se cobren las cuotas es parte también de esa lucha que se dio en el Consejo Estudiantil Universitario. Y además el mejor reflejo de que ese CEU está hoy en la toma de decisiones políticas es porque pues está encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que fue también parte del origen de este Consejo Estudiantil Universitario del 86, no del 66, y evidentemente pues hay muchísimos compañeros que ya fueron un poquito posteriores a esta corriente que yo les menciono. Ellos llegaron mucho después, Martí Batres, y algunos otros funcionarios que hoy están en el gobierno, pero ya ellos llegan en el Congreso Universitario, que es en el 92. Realmente el origen y la parte medular del movimiento es esta corriente que yo menciono, que forma el CEU en el 86. Yo en resumen diría que este libro, La Fuerza de la Razón, reivindica que el pueblo tiene que tener derecho a una educación superior de calidad y gratuita. Y eso me parece muy relevante porque pues me deja ver que con estas reformas que vivimos hoy actualmente en el gobierno de México se está garantizando educación para el hijo del obrero, para el hijo del campesino, para el hijo de los pescadores, ¿no? Y qué pena que se perdió el Congreso, porque esta universidad elitista que tenemos ahora, sí, esta UNAM elitista, no hubiera sido posible si ese Congreso hubiera triunfado. Así es. En realidad, hoy de las estructuras más autoritarias en la toma de decisiones, un ejemplo es la Universidad Nacional Autónoma de México. Tienen una junta de gobierno que decide a los rectores. Son un grupo de notables por encima de una enorme, de aristócratas, por encima de una enorme población estudiantil, académica, de investigadores que tendrían derecho a tener una mejor representación. En resumen, yo diría que este libro me recuerda una consigna que teníamos de jóvenes, ¿no? Que era educación primero al hijo del obrero. Entonces ahí está la recomendación, lo encuentran en todas las librerías pues de México.